Muy buenas a todos. En los programas que se llevan a cabo bajo el paradigma de la programación orientada a objetos, lo más habitual es que haya varias clases. Diferentes clases con sus diferentes objetos que se relacionan entre sí. Estas relaciones entre las clases y sus objetos pueden ser de diferentes tipos. Una de las más habituales va a ser la relación de herencia. Por ejemplo, la clase perro va a tener una relación con la clase animal que va a ser de herencia cuando la clase perro hereda atributos, funcionalidades de la clase animal. Esta relación se dice que es de tipo es-un, porque una clase proviene de la otra, es una modificación de la otra. Pero no solo hay este tipo de relación, hay otros dos tipos de relación muy importantes y muy habituales que conviene conocer para reconocerlos y para poder utilizarlos adecuadamente, que van a ser la composición y la agregación. Estos dos tipos de relaciones se parecen, pero tienen una diferencia fundamental. Por ejemplo, si tenemos una clase casa, que nos permite crear objetos de la clase casa, y tenemos una clase habitación que nos permite crear objetos de esta clase, los objetos de la clase casa van a poder tener objetos de la clase habitación dentro de su creación. Cuando creemos un objeto de la clase casa, vamos a necesitar objetos de la clase habitación para que formen parte de ese objeto de la clase casa que estamos creando. Por ello podemos decir que esta relación entre estas clases es de un tipo tiene un, porque una casa tiene 1, 2, 3, las que sean habitaciones, es decir, objetos de la clase habitación. La agregación es parecida a la composición, pero se diferencia en algo fundamental. Por ejemplo, la clase curso contiene alumnos, usa objetos de la clase alumno. Pero, por ejemplo, en el caso de la composición, si un objeto de la clase casa deja de existir, los objetos de la clase habitación no pueden existir independientemente fuera de la clase casa, porque si destruimos un objeto de la clase casa, destruimos también los objetos que contenía de la clase habitación. No pueden existir independientemente de la clase casa. En cambio, si tenemos un curso, un objeto de la clase curso creado que contiene diversos objetos de la clase alumno, si ese curso deja de existir, los objetos de la clase alumno no tienen por qué dejar de existir. Pueden utilizarse para otro curso, por ejemplo, y pueden seguir existiendo independientemente del objeto de la clase curso. Por tanto, y esta va a ser la diferencia fundamental, va a ser el ciclo de vida de los objetos. Los objetos de la clase alumno van a existir independientemente de la clase curso, mientras que los objetos de la clase habitación, si el objeto de la clase casa deja de existir, ellos también van a dejar de existir. Lo vamos a ir viendo a lo largo de diferentes ejemplos. Vamos a empezar viendo lo que es la agregación para pasar más adelante a la composición y posteriormente a la herencia. Y para ver la agregación vamos a recuperar la clase superhéroe que hicimos en vídeos anteriores. Hemos quitado el método atacar, nos hemos quedado solo con el método init, que contiene los atributos nombre del superhéroe, salud, ataque y escudo. Pero queremos dar al superhéroe la posibilidad de elegir un arma, coger un arma o dejarla, y que ese arma además tenga sus propias características, como resistencia, capacidad de destrucción y nivel de categoría. Por ejemplo, podríamos poner aquí arma y luego a self arma, pasarle el argumento arma cuando creemos al superhéroe, y a arma, por ejemplo, podría ser igual a martillo, pero esto nos obligaría a llevar a cabo muchos condicionales. Esta forma de programar se parecería mucho a la programación imperativa, no a la programación orientada a objetos. Lo que podemos hacer es, en vez de pasarle
como argumento una cadena de caracteres o incluso una lista con las diferentes características del arma o un diccionario, lo que podemos hacer es pasarle como argumento un objeto de una clase diferente que sea la clase arma. De esta forma, el superhéroe va a usar un arma, no va a tener un arma porque el arma se puede usar y luego se puede dejar, la puede coger otro superhéroe, la resistencia del arma puede haber disminuido. Por lo tanto, vamos a definir una clase arma para luego crear objetos de la clase arma y pasárselos a los superhéroes. Bueno, pues class arma def init self. ¿Qué parámetros vamos a darle? Pues el nombre, resistencia, capacidad de destrucción y nivel de categoría, que le vamos a dar por defecto el valor 1 para que empiecen por 1 y luego puedan mejorar la categoría. Bueno, pues self nombre va a ser igual a nombre, self resistencia va a ser igual a resistencia, self destrucción va a ser igual a destrucción y self categoría va a ser igual a categoría. Y luego vamos a definir el método str self para que nos devuelva el self nombre. Y ya tendríamos definida la clase arma. Bueno, pues vamos a ir al fichero principal, donde ya tenemos creados los dos superhéroes de vídeos anteriores. Vamos a importar la clase arma, from arma import arma, y vamos a crear dos armas para luego pasárselas a los superhéroes. Por ejemplo, martillo, que va a ser igual a arma con nombre martillo, y luego tenemos que pasarle como argumento la resistencia y la destrucción. Pues por ejemplo 6 de resistencia y 4 de destrucción. Y luego un hacha, por ejemplo, que va a ser otro arma, hacha, que va a tener 4 de resistencia y 5 de destrucción, por ejemplo. Bueno, pues ahora ya a los superhéroes que hemos añadido un nuevo atributo, arma, tenemos que pasárselo como argumento al crear los superhéroes. Pues vamos a pasarle a Thor el martillo, que es un objeto, que no es un tipo entero ni una cadena de caracteres, sino que es un objeto que agregamos a otro objeto de la clase superhéroe, y a Hulk le vamos a agregar el hacha. Por lo tanto, estamos agregando un objeto en la creación de otro objeto. No es una composición, como hemos visto antes, porque podemos definir métodos dentro de la clase superhéroe para que un superhéroe deje un arma que tenga y coja otra. Entonces este martillo quedaría disponible, por ejemplo, para que le cogiese Hulk con las características de este martillo, que si por ejemplo se ha usado tendría menos resistencia, o si se ha aumentado su categoría tendría más categoría y por lo tanto más capacidad de destrucción. Bueno, pues vamos a probar el código que hemos hecho hasta ahora. Para ello vamos a definir un método atacar dentro de la clase superhéroe. Def atacar self otro, para que ataque a otro superhéroe. ¿Y en qué va a consistir este método? Bueno, pues podemos añadir a la capacidad de ataque del superhéroe la capacidad de destrucción del arma. Pues por ejemplo, otro salud menos self ataque más self arma destrucción. Es decir, al arma, que es un atributo del self, del objeto al que se haga referencia, como arma es un objeto, llamamos a uno de los atributos, a una de las variables de instancia de este objeto, que vamos a sumarlo a la capacidad de ataque. ¿Y qué más podemos hacer? Pues por ejemplo, al self arma resistencia le restamos una unidad, para que se vaya gastando el arma hasta que al final se quede sin resistencia y ya no se pueda utilizar, por ejemplo. Bueno, pues vamos a comprobar que funciona. Vamos al fichero principal, print salud de Hulk. Hulk salud.
Ahora vamos a hacer que Thor atacar a Hulk. Y de nuevo vamos a mostrar la salud de Hulk. Con lo que en este print la salud de Hulk tiene que ser de 20, pasar a 3 menos, más la destrucción del martillo, que es 4. Así que tiene que pasar a 13. Y vamos a print martillo resistencia. Vamos a comprobar que la resistencia del martillo de este objeto, que es un objeto independiente que hemos agregado al superhéroe, pero que tiene su propia existencia, ha disminuido en una unidad y ha pasado de 6 a 5. Vamos a comprobarlo. Le damos a ejecutar y ahí lo tenemos, la salud de Hulk 20, la salud de Hulk 13. La resistencia del martillo de 6 a 5, correcto. Vamos a suponer ahora que Thor en vez de un martillo tiene el hacha y que Hulk tiene el martillo. Con lo cual ahora vamos a poner aquí resistencia del hacha. Hacha resistencia. Con lo cual ahora, como Thor ataca a Hulk con el hacha, que le hemos pasado como arma, pues la salud de Hulk tendrá que ser 20 menos 3, 17, menos la destrucción del hacha, que es 5, 12. Y la resistencia del hacha tendrá que pasar de 4 a 3. Vamos a comprobarlo. Ahí lo tenemos. La salud de Hulk ha pasado a 12 y la resistencia del hacha a 3. Para el próximo vídeo te voy a proponer el siguiente reto. Imaginemos que Thor encontrar mejora, por ejemplo, para el hacha. Y de esta forma el hacha que lleve Thor tendrá que aumentar su nivel de resistencia o su capacidad de destrucción, o los dos, por ejemplo, que aumente en una unidad la categoría de este arma. Por lo tanto, habrá que definir un método, encontrar mejora para la clase Thor, que mejore el arma que lleve en ese momento el superhéroe, si es que coincide con el tipo de arma para el cual es la mejora. Lo resolveremos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.